Vamos a dar la bienvenida vía Skype a Orlando Pérez. Él es director del diario El Telégrafo en Ecuador. Ya lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa y con él queremos conversar sobre la situación que a esta hora pues se está viviendo en este país, toda vez que se conoció que ayer hubo una réplica de 6 grados de magnitud en la costa de Ecuador. Gracias, Orlando, por el contacto. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están por allá? Bien, aquí bien, gracias a Dios. Quisiéramos saber, Orlando, cómo es la situación que se maneja a esta hora, las cifras, pues entendiendo que hay más de 150 personas todavía desaparecidas, pero aún cuando continúan las labores de rescate, pues las esperanzas pareciera que se desvanecen para muchos ecuatorianos. Claro, en las circunstancias de un terremoto de esa magnitud, con los efectos y las secuelas que todos sabemos, efectivamente es muy difícil precisar cifras de desaparecidos. Muchas familias, por supuesto, murieron ahí y no se sabe si es que ellos tienen familiares que los estén buscando. Y por otro lado también se desarrollan las tareas de rescate y ya han empezado las tareas de demolición de algunos edificios, de algunas casas que ya se detectó que no existen personas vivas o por lo menos se conozca de cadáveres en esas zonas. Lo que ha ocurrido en las últimas horas son varias réplicas que han alertado a la población, han generado un cierto pánico porque las réplicas han tenido entre 5 o 6 puntos de 6 puntos o 6 grados. Y por supuesto, después de haberlo vivido hace prácticamente 7 días, existe el temor de que se replique o se ocurra un nuevo terremoto. Pero en la práctica, el Instituto Geofísico ha dicho que es muy difícil que ocurra un terremoto de esa magnitud o alguno que pueda afectar a la ciudadanía en No, estos momentos. Orlando, sin embargo, el propio presidente en días pasados había dicho, creo que tuiteó ayer, si no me equivoco, que se esperaban pues algunas réplicas en los próximos días. La pregunta es, desde su punto de vista, ¿cómo ha visto las labores de rescate, los trabajos de remoción que ha hecho el gobierno de Ecuador? Mire, creo que la capacidad de reacción del pueblo ecuatoriano, del gobierno ecuatoriano, del Estado en general, creo que ha sido suficiente y creo que ha estado a la altura de estas circunstancias, porque inmediatamente de ocurrido el hecho se acudió. No es fácil en estas circunstancias cuando algunas carreteras impedían por los derrumbes que habían en la zona de acceso a la zona del desastre, pero la respuesta ha sido enorme, pero también ha sido enorme la solidaridad del propio pueblo ecuatoriano y la ayuda internacional. De paso, quiero agradecer al pueblo venezolano, a las autoridades venezolanas, porque no se demoraron ni 24 horas para instalar acá un equipo con más de 150 personas. Entonces, creo que en estas circunstancias, dada la trascendencia de este hecho, la respuesta general ha sido positiva y creo que encima de todo lo que pueda pensarse alrededor de la muerte, de la tragedia, creo que este momento lo que se demuestra también es que la gente, la población, las autoridades responden significativamente a la altura de las circunstancias. Orlando, también queríamos hablar con usted sobre el anuncio, los recientes anuncios o medidas económicas que tuvo que tomar el gobierno o el presidente de Ecuador a propósito de esta situación. El aumento de 2 puntos al IVA, la asignación por parte de los trabajadores de un día de salario en función de la cantidad de lo que ganen. Una medida para algunos, pues obviamente la ven positiva, pero otros han dicho que ha sido una medida más bien que ha sido politizada. Mira, a mí me sorprende que todos esos afanes exhibicionistas de mucha gente de donar, de entregar, de volverse benéficos en estas circunstancias, se venga abajo cuando se trata de una solidaridad mucho más efectiva, es decir, que nosotros podamos, los ciudadanos, los consumidores, pagar un poquito más por determinados productos, no por todos, un poquito más para que ese dinero vaya directamente a la reconstrucción y a la reparación de las víctimas. Por supuesto que se puede politiza, porque aquí en el Ecuador determinado sector social, determinado sector político y empresarial jamás está dispuesto a pagar impuestos. Prefieren dar un 0,01% de sus ganancias, de sus utilidades en forma de donación para salir en un selfie, para que la prensa la entreviste, a que todos los días puedan pagar en los consumos algo más para ese beneficio. Y también por otro lado hay que tomar en cuenta, el Ecuador es quizás el país con menos IVA que existe en América Latina. Tenemos apenas ahora, por un año, 14%, volveremos de un año al 12%, pero ya con eso están señalando que prácticamente entraríamos en un caos económico. Yo lo que podría añadir a esto es que efectivamente las medidas son duras para muchos,
pero me parece que fue muy valiente el gobierno al tomar estas decisiones porque sumado a la caída de los precios del petróleo, lo que le hace falta a este país en general es liquidez para afrontar las demandas y las necesidades urgentes que tenemos como país y como sociedad. Sí, lo decía también el presidente ayer, que pues no tenía quizás un monto real de cuánto eran las pérdidas, que lo iba a anunciar en las próximas horas, pero presume que se traten de 3.000 millones de dólares. Sí, se calcula que alrededor de los 3.000 millones de dólares sería el costo, el daño, el impacto que ha tenido desde el punto de vista económico esta tragedia. Por supuesto, podría ser un poco más, podría ser un poco menos. Por lo pronto, las tareas urgentes, las tareas inmediatas son las de atender a las víctimas, de reparar eso, pero ya hay una entidad de la Secretaría Nacional de Planificación que está trabajando en esto. Se supone que hasta el día lunes tendría un informe preliminar temporal sobre lo que es el impacto económico en esta situación. Bien, Orlando, antes de finalizar, la actividad comercial, la actividad universitaria se ha ido restableciendo poco a poco, no solamente en las zonas afectadas, también en ciudades aledañas. Mire, en la zona del desastre es muy difícil porque además, aparte de la tragedia, lo que hay es que cuidar que la zona no sea afectada tampoco por aquellas personas que aprovechan de esta situación. Por lo tanto, están siendo cercadas las zonas de la tragedia. Muchas familias salieron de ahí para ubicarse en otras ciudades del país, en Quito, en Guayaquil. Y la actividad económica en general sigue normal en ciudades como Quito, Guayaquil, en las más grandes, en ciudades un poco más pequeñas y de alguna manera afectadas por esto, como Manta, como Viejo, continúa dentro de lo que cabe. Y la actividad deportiva, por ejemplo, está suspendida, los partidos de fútbol, la actividad académica en la zona donde ocurrió la tragedia está suspendida y por lo pronto lo que se aspira es que la próxima semana se restablezcan simultáneamente en algunos sitios donde las condiciones ya garanticen que la gente, que las instituciones puedan desenvolverse con normalidad. Bien. Orlando, y desde aquí, por supuesto, nosotros también apostamos a que esta situación de los hermanos de Ecuador se pueda resolver con el pasar de los días. Hablábamos con Orlando Pérez, director del diario El Telégrafo en Ecuador, a propósito de la situación que se vive en este país. Y antes de ir a la pausa, quisiera comentar que un total de 86 venezolanos que residían en Ecuador y que resultaron afectados por el terremoto que estremeció el pasado sábado el norte de la costa ecuatoriana, regresaron el día de ayer a Venezuela. Esto lo dijo la Embajada de Venezuela en Quito. Regresaron a través de un avión de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela que trasladó a los damnificados y que por supuesto eran 23 niños y 63 adultos.